Nunca lo vi, aunque siempre estuvo ahí para mí. Era uno de esos hombres que, aunque no te lo dijeran, lo daban todo sin esperar nada a cambio. Yo, atrapada en una relación tóxica, no podía ver más allá de lo que me estaba destruyendo. Cada día era una mentira, un ciclo repetido de promesas rotas y palabras vacías, hasta que un día algo cambió. Fue en una noche cualquiera, con la misma rutina de siempre. Él, mi ex, diciendo que lo nuestro nunca podría terminar, mientras yo sentía un vacío más grande cada vez que lo miraba. Pero había alguien más, alguien que siempre estuvo allí, esperando en las sombras, observándome caer una y otra vez. Él nunca me dijo nada, solo me miraba con una calma imperturbable, como si supiera que algún día lo vería. La verdad es que nunca supe cómo había llegado a ser parte de mi vida. Estaba allí, en todos esos momentos en los que sentía que ya no podía más. Cuando las palabras de mi ex me hundían más, él solo me ofrecía un abrazo, una palabra suave, como un refugio en medio del caos. Pero yo no lo vi. No hasta que fue demasiado tarde. Fue una mañana, cuando me di cuenta de que ya no podía más. Estaba cansada de ser la víctima de una historia que nunca había pedido, de sentirme atrapada en un amor que no existía. Y entonces, algo despertó en mí. Miré a los ojos de ese hombre, el que siempre estuvo a mi lado, y por primera vez lo vi. Lo vi de una manera diferente, como alguien más que solo un espectador, alguien que podría ser mi salvación. Pero como en todo, cuando te das cuenta de lo que realmente importa, las consecuencias son inevitables, porque mientras yo despertaba, mi ex no estaba dispuesto a perderme, y no sería fácil. Mis días empezaron a transformarse en algo que jamás imaginé. Sentía que mi vida daba un giro, pero no era un giro cualquiera. Era como si el universo, después de tantos años de caos y desdicha, hubiera decidido darme una segunda oportunidad, no solo para encontrar el amor, sino también para redescubrirme a mí misma. Todo lo que había vivido, todo lo que había soportado, me había preparado para este momento. Miré a ese hombre, a aquel que siempre estuvo allí sin pedir nada a cambio. Sentí una conexión profunda, algo que nunca había experimentado antes, pero no era fácil. ¿Cómo podía decidir seguir a alguien que siempre estuvo a la sombra de mi ex? ¿Cómo podía dejar atrás todo lo que había conocido, todo lo que había vivido con él? Era complicado, pero una parte de mí sabía que esta era mi oportunidad de cambiar, de tomar control de mi destino, de dejar de ser la chica que siempre vivió a la sombra de los demás. Cuando me di cuenta de lo que realmente sentía por él, fue como si una niebla se despejara en mi mente. Era extraño, un poco aterrador, pero también liberador. Me sentía viva de una manera que nunca había experimentado. Mi ex, siempre celoso, siempre controlador, nunca me permitió tener una libertad genuina, pero con él, con este hombre que siempre estuvo a mi lado, me sentía libre. Libre de las cadenas de un amor destructivo, libre para ser yo misma. Me tomó tiempo para reconocer mis propios sentimientos. Hubo dudas, inseguridades y, por supuesto, los miedos. Miedos de lo que mi ex podría hacer, miedos de que todo pudiera desmoronarse en un segundo. Pero cada vez que miraba a los ojos de aquel hombre, el miedo desaparecía. Me sentía segura, sentía que no tenía que preocuparme por nada. Él me entendía, de una forma en que nadie más lo había hecho. Me veía tal y como era, sin juicios, sin expectativas. Con cada día que pasaba, mi relación con él se volvía más fuerte. Hablábamos de todo, compartíamos nuestras vidas de una manera honesta y auténtica. Era como si todo lo que había sufrido me hubiera preparado para este momento para él. No era perfecto, pero tampoco buscábamos la perfección. Solo buscábamos la verdad, la conexión, el amor real. Pero, como siempre pasa en las historias de amor, las cosas no son tan simples. Mi ex comenzó a notar los cambios. Su actitud, que siempre había sido posesiva, se volvía cada vez más inquietante. Comenzó a aparecer de manera inesperada, a llamarme constantemente, a enviarme mensajes llenos de celos y reproches. Sabía que algo no iba bien, que estaba perdiendo el control sobre mí, y no podía soportarlo. No pude evitar preguntarme si él me amaba de verdad, o si solo temía perder el poder que había tenido sobre mí. Tal vez no era amor lo que sentía, sino más bien el deseo de seguir siendo el centro de mi vida, el único que pudiera decidir mi destino. Pero ya no quería vivir bajo su sombra. Ya no quería ser su propiedad, su víctima. Una noche, después de que me llamara varias veces y me enviara un mensaje lleno de amenazas, decidí que tenía que tomar una decisión. Era ahora o nunca. No podía seguir permitiendo que mi vida fuera gobernada por el miedo. Tenía que enfrentarme a mi ex y decirle que ya no lo amaba, que había encontrado algo más, algo que no podría robarme. Llamé a ese hombre, al que siempre estuvo ahí para mí. Le pedí que viniera a mi casa, necesitaba hablar con él. Estaba nerviosa, mis manos temblaban, pero al mismo tiempo sentía una determinación que nunca había sentido antes. Quería ser honesta, quería dejar de esconderme, quería dejar de tener miedo. No sabía cómo mi ex reaccionaría, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, y lo haría con él a mi lado.
Cuando llegó, me miró con una expresión de comprensión, como si supiera lo que estaba por decir. Me senté en el sofá, mi mente llena de pensamientos contradictorios. Estaba haciendo lo correcto. Era este el final de todo lo que conocía. Pero cuando lo miré a los ojos, supe que era el momento. Me había quedado sin miedo. Era hora de ser libre. Le expliqué todo lo que había sucedido, todo lo que sentía. Le dije que ya no quería vivir bajo el control de mi ex, que había elegido a alguien que realmente me amaba y que me respetaba. Pero mientras hablaba, el teléfono vibró. Era un mensaje de él. Mi ex me había encontrado y sabía que algo estaba pasando. La tensión en la habitación aumentó, y la pregunta que me rondaba la cabeza era inevitable. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que venía? No pude evitar mirar a ese hombre, a la persona que había elegido. ¿Qué haría él ahora? ¿Lo protegería o se dejaría arrastrar por la tormenta que se avecinaba? El sonido del teléfono cortó el aire pesado de la habitación. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Mi corazón latía con fuerza, casi como si supiera lo que iba a suceder. Miré el mensaje y el nombre en la pantalla, y aunque no quería admitirlo, sentí una presión en el pecho. Era de él, de mi ex. El mensaje decía: sé lo que estás haciendo. No me vas a dejar, no lo harás. Mi estómago se retorció. Cada palabra estaba cargada de amenazas, de manipulación. Había algo en el tono de ese mensaje que me hizo sentir vulnerable, pequeña, como si toda la fuerza que había encontrado en mí en los últimos días se desvaneciera en un instante. Pero al mismo tiempo, algo en mí se encendió. No iba a dejarme vencer. No esta vez. Miré al hombre que estaba a mi lado. Él no dijo nada al principio, simplemente me miraba. Pero había algo en sus ojos, algo que decía todo lo que necesitaba saber. Estaba dispuesto a pelear por mí, estaba dispuesto a ser mi escudo. Me sentí segura, pero aún así, mi mente estaba llena de dudas. ¿Qué haría él ahora? ¿Cómo íbamos a enfrentar lo que se venía? Con voz firme, finalmente rompí el silencio y le dije: no quiero volver. No quiero vivir con miedo. No quiero estar atada a un pasado que me destruye. He decidido tomar control de mi vida, y no voy a permitir que él me controle más. Él asintió lentamente, con una sonrisa tranquila en sus labios. Lo sé, y no tienes que hacerlo sola. Vamos a enfrentar esto juntos. Esa fue la promesa que me dio. La promesa de que no tendría que luchar sola, de que no tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones sin apoyo. Y por un momento sentí una paz que nunca había conocido antes, pero sabía que lo peor estaba por llegar. Mi ex no iba a rendirse tan fácilmente. Esa noche, mientras trataba de descansar, mi mente no dejaba de dar vueltas. Podía escuchar los ecos de las amenazas de mi ex como un susurro que me perseguía. No solo había jugado con mis emociones, había manipulado mi vida durante tanto tiempo que me había costado incluso reconocer quién era yo realmente. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había permitido que alguien me destruyera por tanto tiempo? Mientras me giraba en la cama, mirando al techo, sentí una mano en mi hombro. Era él, el hombre que me había elegido. Su voz suave me alcanzó en la oscuridad. Todo va a estar bien. No te preocupes, no vas a perderme. Y lo más importante, no vas a perderte a ti misma. Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, fueron las que me hicieron sentir que tal vez, solo tal vez, había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, no pude evitar sentir la presión del miedo sobre mis hombros. Sabía que mi ex vendría a buscarme, que vendría a pelear por lo que pensaba que le pertenecía. No sabía qué esperar de él, pero una parte de mí sabía que lo que fuera que estaba a punto de suceder no sería sencillo. Lo vi llegar a mi puerta en la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando el mundo con una luz dorada. Su expresión era fría y su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de romperse. No llevaba una sonrisa en su rostro, solo un aire de control, de certeza de que aún podía manejarme, de que podía cambiar lo que había decidido. Sé que no lo has olvidado, dijo con voz firme, pero sin emoción. Sé que aún me amas, que todo esto es solo una etapa. Nos conocemos. Lo que tenemos es algo más grande que cualquier cosa que pueda sentir por él. No respondí inmediatamente. Me quedé allí frente a él, mirando a la persona que una vez amé, pero que ya no reconocía. El amor que sentía, si es que alguna vez fue amor, se había desvanecido. Mi corazón ya no latía por él, ya no me importaba lo que pensara. Pero había algo en su mirada, algo que decía: no me vas a dejar tan fácil. Respiré profundamente, y por primera vez en mucho tiempo me sentí fuerte. No te equivocas, le respondí con tranquilidad. No lo he olvidado, pero he renacido. Y esta vez lo elijo a él, porque él me ve, me entiende y me respeta, no me manipula, no me hace sentir pequeña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi ex me miraba, sus ojos llenos de furia, de una rabia contenida que era palpable. No dijo nada más, solo se dio media vuelta y se alejó, dejando un rastro de incertidumbre y miedo en el aire. Pero algo dentro de mí sabía que eso no había terminado.
No había terminado. A pesar de lo que acababa de decir, a pesar de que sentía que por fin había tomado el control, sabía que mi ex no se iría tan fácilmente, y ahora que lo había desafiado, no podía volver atrás. Había tomado una decisión irreversible, y las consecuencias, sin duda, se avecinaban. «Está bien», dije en voz baja para mí misma, mientras cerraba la puerta detrás de él. «Estoy lista». Los días siguientes fueron una tormenta de emociones y amenazas. Mi ex no me dejaba en paz. Cada vez que creía que todo había vuelto a la normalidad, él aparecía, en persona o a través de mensajes, buscando alguna manera de romper mi decisión, de hacerme dudar. Cada palabra suya estaba cargada de manipulación, de promesas vacías, de ilusiones que no quería volver a creer. Pero esta vez no iba a ceder. Ya no. Había algo en mí que había cambiado, algo irreversible. Había encontrado la fuerza para decir basta, para dejar de ser su marioneta. Estaba luchando por mí, por mi libertad, por una vida sin miedo. Y lo mejor de todo es que no lo estaba haciendo sola. Tenía a él, a ese hombre que siempre estuvo allí a mi lado, observándome con paciencia, esperándome. La persona que había elegido. Cada vez que mi ex se aparecía, él estaba allí también, a mi lado, listo para enfrentar lo que fuera necesario. Juntos, estábamos más unidos que nunca, y aunque a veces sentía la presión de lo que estaba sucediendo, había algo dentro de mí que me decía que no importaba lo que viniera. No importaba cuán fuerte fuera la tormenta, ya no iba a ser yo quien se hundiera en el mar de la desesperación. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, la tensión en el aire era palpable. Sabía que mi ex no se iba a dar por vencido tan fácilmente, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarme, para destruir todo lo que había construido con él. Pero también sabía que yo no iba a dejarme intimidar. Por fin había encontrado mi voz y no la iba a perder. De repente, mientras estábamos sentados en un banco, viendo cómo el sol se ponía, sonó mi teléfono. Era un mensaje de él. El mensaje decía: «Si no vienes a hablar conmigo ahora mismo, lo haré a mi manera, no me hagas esto». Lo leí en silencio. El miedo volvía a apoderarse de mí. Pero esta vez era diferente. Ya no era el miedo de antes, el miedo que me hacía dudar, el miedo que me mantenía atrapada en su red. Era el miedo que me empujaba a tomar una decisión final, a cortar todo de una vez, porque ya no quería vivir con esa sombra sobre mí. Ya no quería estar constantemente bajo la amenaza de su ira. Le mostré el mensaje a mi compañero, a él, al hombre que había elegido. Él no dijo nada, pero su expresión decía todo lo que necesitaba saber. No estaba dispuesto a que nadie me lastimara. No estaba dispuesto a que mi pasado destruyera lo que estábamos construyendo juntos. Su mano encontró la mía, y por un momento me sentí invencible. «Vamos a terminar esto de una vez por todas», dijo, con una determinación que me sorprendió. Había algo en su voz, algo que decía que no había vuelta atrás, que la lucha por mi felicidad no podía continuar a medias. Esa noche, decidí enfrentar a mi ex de una vez por todas. No quería más promesas rotas, no quería más juegos mentales. Lo llamé, le dije que nos encontraríamos en un lugar neutral para hablar. Quería que todo terminara. Quería que él entendiera que había tomado una decisión firme. Que lo que había entre nosotros ya no existía. Cuando llegué al lugar lo vi. Estaba sentado en una mesa, su mirada fija en el suelo, pero sabía que en su mente estaba planeando algo. Se levantó cuando me vio llegar, y por un segundo me sentí tentada a dar un paso atrás. Pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, que no cediera. «Sabes que lo que estamos haciendo no tiene sentido», dijo, su voz áspera. «¿Qué harás sin mí? ¿Qué sería sin mí?» No me sorprendió. Sabía que él intentaría hacerme sentir culpable, que trataría de manipularme, de hacerme dudar de mi decisión. Pero esta vez ya no lo iba a permitir. Lo que soy, lo soy sin ti. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer sin ti. No me debes nada. Ya no quiero vivir para satisfacer tus expectativas, y tampoco quiero que me sigas haciendo creer que sin ti no soy nadie. Lo que soy ahora es alguien que ha decidido ser feliz, y ya no te necesito. Su rostro cambió, primero a incredulidad, luego a ira. Podía ver cómo el control que pensaba tener sobre mí se desmoronaba ante sus ojos. Era como si la realidad lo golpeara de lleno, como si no pudiera comprender que ya no tenía poder sobre mí, y por un momento sentí lástima. Pero solo por un momento. «No vas a salirte con la tuya», dijo, su voz temblando de rabia. «Te voy a hacer pagar por esto». Me quedé en silencio. Ya no me importaban sus amenazas. Lo había visto antes. Sabía cómo jugaba. Sabía cómo intentaba hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionaba. Ya no podía tocarme. «Lo siento, pero ya no estoy dispuesta a ser parte de tu juego», respondí con calma, sin temor, sin remordimientos. «Este es el final para los dos». Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. Sabía que lo que había sucedido esa noche era definitivo. Había hecho lo que debía hacer. No solo había elegido a alguien más, sino que finalmente me había elegido a mí misma.
Cuando llegué a casa, encontré a mi compañero esperándome. No dijo una palabra, solo me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda, una paz que nunca había conocido antes. Este era el comienzo de mi nueva vida, y no permitiría que nadie la arruinara. No mi ex, ni nadie más. Había renacido, y esta vez era yo quien elegía.